¿Cómo se encuentran mis queridas amigas del internet? Por años les he compartido diversos temas y creo que cuando a veces ya los voy superando se me van olvidando de que tal vez hay personas que sigan luchando con eso. En su momento llegué a compartirles muchísimo sobre la ansiedad, todo lo que yo batallaba, fui muy abierta con ese proceso, de cómo lo llegué a lidiar, y eso fue ya hace años. Y llegó un punto que ya digo, gracias a Dios, fui libre de eso y de repente obviamente como que quiere regresar así, pero ya como que ya sé cómo controlarla. Pero la gente me sigue preguntando cómo lidiar con la ansiedad y es un tema que creo que ya ahora que entre más se habla, más la gente se da cuenta que lidio con la ansiedad o que tienen ansiedad, y me gustaría poderte compartir un poco de mi opinión, mi experiencia, pero sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Yo no sabía que tenía ansiedad. Solamente me acuerdo que en la preparatoria, iba a una preparatoria muy grande, y cada vez que teníamos que cambiar de clases y sentía a la gente, sentía que mi corazón palpitaba de una manera abnormal, no como cuando corro, o sea, no, era de que yo no entendía qué estaba pasando. Me acuerdo una vez en específico que estaba parada así en las escaleras y un chavo me dijo, ¿estás bien? Y yo de que sí, pero no entendía qué me estaba pasando. Un día llegó un punto que casi hasta me desmayaba de cómo me estaba sintiendo. Me acuerdo que cuando estaba alrededor de mucha gente, cuando estaba en el mall, como en estos lugares grandes de tiendas y así, me sentía de esta manera. Lo único que quería era salir corriendo e irme a mi casa, y yo no entendía qué me estaba sucediendo, hasta que empecé a escuchar esto de que la ansiedad y no sé qué, y dije, creo que yo tengo eso. Pero pasaron años y yo no sabía, porque no era todo el tiempo, eran en ciertas situaciones, y simplemente mi reacción era no quiero hablar con nadie, como que me encerraba en mí, pero se me pasaba, como que no era algo tan frecuente. Después llegó un punto en mi vida donde por diversas situaciones que estaba enfrentando, me empezó a dar ansiedad todos los días, y me acuerdo que nuevamente no sabía bien qué es lo que estaba teniendo, simplemente yo pensaba que me iba a morir, que si me estaba dando un ataque cardíaco, o sea, no sabía qué me estaba sucediendo y simplemente tenía mucha ansiedad. Duré meses sin poder dormir porque era tanto como me sentía, las palpitaciones en mi corazón, y yo estaba así como que ¿qué me está sucediendo? Y no sabía lo que estaba lidiando. Ya eso es poco a poco, como les digo, me fui integrando como que ok, lo que estás lidiando es la ansiedad, pero estando en ese punto yo no sabía cómo lidiarlo, y la verdad que de aquel punto a el día de hoy tengo perspectivas totalmente distintas, porque en aquel momento estaba como que en medio del caos y estaba buscando cómo salir de eso, pero también el día de hoy sigo siendo humana y sigo teniendo emociones y sigo con luchas, ¿no? Tal vez no de la misma magnitud, pero las luchas y mi humanidad y mis debilidades siguen estando presentes, y cuando quieren salir he encontrado maneras de pelearlo. Entonces me voy a estar saltando un poquito de atrás y al presente porque creo que es algo muy valioso. Quiero dejarles saber, no soy experta en el tema, comprendo que hay personas que pueden lidiar con la ansiedad por imbalances químicos, por situaciones totalmente distintas a las mías y demás, pero creo que como creyentes todos siempre lo llevamos a la palabra de Dios. Con esto no quiere decir que yo no estoy en contra de si tienes que ir a hablar con alguien, todo bien. Yo en ese punto llegué a hablar con una consejera cristiana porque dije ya no puedo más, porque no podía salir de mi casa, no podía salir con mis amigas, me daba pánico salir de mi casa, y dije no puedo estar viviendo así, no quiero estar viviendo así, y tuve que hablar con alguien. Entonces yo no estoy en contra de nada de eso. Pero como les digo, creo que todo en nuestras vidas debe de estar alrededor de la palabra de Dios, y te quiero explicar por qué. No sé si sabías, pero existe algo que se llama pecado. El pecado, el bendito pecado, es algo que nos afecta en absolutamente todo en esta tierra. A veces vemos el pecado como matar, como mentir, como adulterar, cosas grandes. Pero el pecado está en todas partes, desde el egoísmo, desde las inseguridades, desde querer tener el control, desde el chisme, la crítica, falta de perdón, el egoísmo, la envidia. Pecado. A final de cuentas, absolutamente todas las cosas son pecado. Hablando desde mi perspectiva, de mi experiencia, mucho de las ansiedades que habían en mí venían de inseguridades, venían de perder el control, venían de dejar que mis emociones negativas ya fueran miedo, fueran inseguridades, fuera la angustia, fuera la crítica, que todo eso tomara de alguna manera control de cómo yo me estaba sintiendo, miedo a no ser aceptada, miedo a ser criticada, a que se burlen de mí. Pecado. O sea, literalmente todo esto nace del pecado, nace de un mundo caído, nace de un mundo roto.
roto. Al entender eso fue donde encontré libertad. ¿Por qué? En la palabra de Dios nos habla de que Él nos da libertad y cantamos, ¿no?, que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Pero ¿qué significa esta libertad? Y en la palabra de Dios nos dice que Él nos hace libres del pecado. Por eso es la importancia de entender lo que es pecado, porque mucho de lo que lidiamos cuando tenemos problemas en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestras relaciones con las personas, pecado. ¿Y dónde encontramos la libertad del pecado? En la palabra de Dios. Cristo nos ha hecho libres del pecado mediante su sacrificio, y muchas veces seguimos viviendo esclavas al pecado por no entender la libertad que ahora tenemos en Cristo. Para mí entender eso y verlo como pecado ha sido mi remedio total, porque en esos momentos, porque como les digo, tal vez ya no tengo esas mismas ansiedades que en algún punto tenía, que venían de inseguridades, que venían de cómo yo me sentía, de cómo yo mi perspectiva de mí misma, el miedo de cómo las otras personas me percibían. ¿Saben cómo lidié con eso? ¿Saben cómo lidié con mi ansiedad social? O sea, y quiero que entiendan la gravedad. Aún con mis amigas, yo no podía salir de mi casa porque cada 3 segundos me ponía roja. Todo lo que decía sentía que se iban a burlar de mí. Era una obsesión en mi mente que cancelaba planes una y otra vez porque simplemente no quería lidiar con esos sentimientos que no lo lograba comprender, y lo traté como pecado, porque eso es lo que es. Entre más oraba y leía la palabra de Dios, me di cuenta que estaba poniendo mi identidad en las personas en lugar de abrazar mi identidad en Cristo, que estaba poniendo el valor de las personas por encima del valor que Cristo ya me había dado. Lo estaba viendo como una obsesión en mí en lugar de estar fijada en Cristo, y entre más empecé a poner mi mirada en Cristo, y lo continúo haciendo hasta el día de hoy, es donde lidio mis inseguridades y todo eso, porque me doy cuenta que yo no soy lo que la gente dice, que aun si las personas me critican, que aun si las personas se burlan, yo sigo siendo hija de Dios, que yo sigo siendo escogida, sigo siendo amada, sigo siendo perdonada, sigo siendo coheredera junto con Cristo, y eso vale mucho más que la opinión o la aceptación del mundo. Eso me trajo una libertad de las inseguridades, porque déjame decirte, no es que ahorita yo diga, tengo la autoestima más alta del mundo y no me importa lo que dice la gente. Error, pregúntenle a mi esposo. Y él me regaña cada rato y me dice, es que te importa mucho lo que dice la gente, especialmente cuando se trata de las redes sociales y la gente me critica y dice cosas que no son ciertas, y yo, pero es que la gente está diciendo. Y a él, miren, se le resbala, así, le vale un cacahuate con chile, de verdad. O sea, a él ni le importa si lo están criticando, que si los tatuajes, no le importa. A mí soy un poquito más de no me gusta que la gente esté enojada conmigo, si hay algo que está mal me gusta arreglarlo, como que yo soy esa persona que quiere que el mundo sea color rosa, que no haya problemas, que todo sea amor y paz, y a veces eso quiere venir y traer inseguridades. Como cualquier mujer lidio con las inseguridades. El otro día hablábamos justamente de eso, y vuelvo a lo mismo, decir, ella, no sobrevalores tu vida, no pongas tu mira en quién eres tú, en lo que la gente, o sea, tanta obsesión en mí, no, pero cuando fijo mi mirada en Cristo, cuando fijo mi mirada en quién es Él, en la obra redentora que ha hecho por mi vida, encuentro paz, encuentro tranquilidad, puedo volver a mis 5 sentidos, a mi sexto sentido del cristiano, de entender que nada se trata de mí y que hay cosas más importantes y que hay valores más importantes, y veo el pecado como lo que es y lo llevo a arrepentimiento de Cristo. Ahora, otra forma de ansiedad, que es la que, ay Dios mío, que haces quiere llegar así, mira, pero llega por poquito. Antes llegaba por más tiempo, ahorita llega así por segundos, minutos, se me va. Porque, miren, esto es lo que cachetea a mi ansiedad, y que ahorita les voy a leer. Que eso los he compartido, pues los voy a volver a leer ahorita. A mí, ustedes saben, si llevan viendo mis videos, saben la clase de persona que soy, que puede ser un poquito obsesiva con su organización, con su agenda, con sus planes, con el A, B, C, D y así el sistema. Me gusta sentir que tengo algún tipo de control cuando no tengo control, y a veces cuando me siento abrumada, cuando hay cambios de planes, cuando, o sea, me empieza a entrar esta ansiedad del futuro y cómo, y me empiezo a abrumar en mi cabeza y me empiezo a ahogar en un vaso de agua. ¿Y saben cómo veo eso? Lo adivinaron, pecado. ¿Por qué? Porque en lugar de descansar en la soberanía de Dios, en lugar de vivir una vida en humildad dependiente de los planes de Dios, estoy tratando de yo tomar las riendas de mi vida, de yo tener las respuestas, de yo construir mi camino, de yo tener pecado. En lugar de caminar en humildad, estoy caminando en orgullo y en autosuficiencia, y lo veo como pecado. Entonces, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo? Ok, me dices, ok, ya entendí que es pecado. ¿Y cómo lidio con este pecado?
número uno, es realmente entender, o sea, genuinamente entender por qué me están causando estas ansiedades. Pregúntate, ¿qué es lo que me causa esta ansiedad? ¿Por qué me siento ansiosa? Puede ser, ejemplo como se los estoy dando, por lo que la gente piensa de mí. Me da ansiedad no saber el futuro, me da ansiedad la situación que estoy viviendo a mi alrededor, porque también he estado en esos momentos donde personas y situaciones y relaciones me han causado ataques de pánico, que me han causado ansiedad. O sea, entiendo que es una realidad, o sea, no crean que se los digo desde, ay, una vez me sentí ansiosa. No, he estado en medio de eso que se siente como que nunca se va a acabar y que no voy a salir. O sea, he estado en esos momentos muchas veces y como les digo, no estoy siendo exenta y llega eso a mi corazón y toca la puerta de mi vida y quiere entrar y le cierro la puerta en la cara y le digo, aquí no, en este momento no, gracias. Pero al entender el por qué me estoy sintiendo de esta manera, número uno, corro a Dios. Y yo sé que suena, ay, obviamente corremos a Dios. No, pero es que muchas veces decimos, sí, corre a Dios, pero es mentira. Cuando nos sentimos de esa manera, primero tratamos de distraernos, primero tratamos de encontrar respuestas en otro lado y ahora lo que hago, me siento y en ese momento que empiezo a sentir el corazón que se me quiere salir de control, me siento y voy delante de Dios y le digo, Padre, me estoy sintiendo ansiosa, me estoy sintiendo de esta manera, por esta razón, te pido perdón porque quiero tomar el control, te pido perdón porque en lugar de depender de ti estoy tratando de actuar en mi autosuficiencia, te pido perdón porque no he corrido a ti lo suficiente, porque X, oye, o sea, hay veces que honestamente reconozco que ha estado fallando mi relación con Dios, que no he estado tan firme y me empiezo a ser débil y me hago más pronta a caer en las ansiedades. Entonces, el número uno es reconocer el pecado, arrepentirme de ese pecado. Y número dos, miren, hay muchos pasajes que he llegado a usar a lo largo de mi jornada de ansiedad. Un tip que recomiendo, porque fue algo que me ayudó mucho a mí, fue leer un salmo antes de irme a dormir. Yo me sentaba en mi cama, abría mi Biblia, a veces el salmo no tenía sentido, a veces el salmo tenía mucho sentido, lo leía en voz alta y terminaba orando. Hacer eso fue un cambio radical en mi vida, porque en los salmos vemos a personas que estaban pasando, y lo vemos muchos de David, que estaba pasando por momentos de ansiedad, de angustia, de persecución, de miedo, de estar huyendo por su vida. Y a veces estaba, Dios, ¿dónde estás? Y siempre vuelve, pero tú, Dios, eres mi escudo, pero tú, Dios, eres mi roca, pero tú, y como que creo que eso es lo importante, que como cristianas tenemos una esperanza que el mundo no tiene. El mundo pasa por ansiedades y simplemente quiere encontrar su paz únicamente en cosas externas, en el yo, en depender de algo más, pero nosotras como creyentes que entendemos la clase de Dios que tenemos, sabemos que Él es la respuesta a todo, sabemos que Él es la fuente de nuestra paz, sabemos que Él es el único capaz de calmar nuestros corazones, de saciar nuestras vidas, de hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Entonces no podemos querer vivir a la luz del mundo, pero debemos de vivir a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tip número uno fue los salmos, porque me volvía a, ok, estoy pasando por esto, pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo todopoderoso, Dios sigue siendo soberano, porque a veces dentro de nuestra ansiedad podemos pensar, y Dios, ¿dónde estás tú? Ya no me amas, y entramos en caos en lugar de saber que tenemos a un salvavidas. No nos tenemos que estar ahogando, porque créanme, y mucho de esa ansiedad yo la pasé mientras hacía videos en YouTube, mientras yo le decía a Dios al comienzo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te conozco, si yo te amo, si yo te sirvo, si me apasiona leer tu palabra, si me apasiona compartir tu palabra, pues ¿por qué no estoy exenta del pecado? No estoy exenta de la caída de este mundo, pero tenía a Cristo, tenía la palabra de Dios y debía aprender cómo usar eso en cada situación. Filipenses 4 es, miren, mi lema de vida. Es cuando llega la ansiedad, a veces lo pongo a todo volumen en mi celular en la Biblia para que me lo narre en lo que me estoy alistando. Lo leo constantemente, lo pongo porque me regresa a la importancia. Filipenses 4, a partir del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Aquí empieza punto número 1. Este es un mandamiento y habla de un contentamiento. Yo tengo aquí apuntado en mi Biblia. Una persona que está satisfecha con lo que Cristo ya hizo, no es alterada por situaciones. Es decir, hay crisis, me regocijo, estoy en contentamiento porque entiendo quién es Cristo, porque estoy satisfecha, estoy plena. De hecho, de eso hablo en el libro que va a salir este año. Estoy satisfecha, estoy plena en su obra redentora porque la he comprendido, que en medio del caos puedo tener gozo, puedo tener contentamiento siempre, porque ese contentamiento no nace de las circunstancias, ese contentamiento no nace de quién soy yo, sino de quién es Él. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis
afanosos, por nada se afanen, por nada lleguen a la ansiedad, por nada se estén preocupando, por nada. Pero es que por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entiendo que hay situaciones, son reales, nos duele, nos lastiman, hay emociones válido, pero dice que esa petición sea conocida delante de Dios, que es lo que mencionaba hace rato. A veces estoy en crisis, me voy a ir a cortar el cabello, estoy en crisis, voy a salir con mis amigas, estoy en crisis, me voy a maquillar, estoy en crisis, voy a ver una película, estoy en crisis, me voy a ir de vacaciones, estoy en crisis, y corremos a tantos lugares y te dice no te afanes por nada, sino ve y corre a Dios y entrégale tu petición en toda oración y ruego con acción de gracias. Un corazón agradecido, un corazón con gratitud lo cambia todo. Cuando estamos en medio de la ansiedad, en medio de nuestras emociones, en medio de todo lo negativo, en medio de todo lo malo, se nos olvida todas las cosas por las cuales deberíamos estar agradecidas. Y he aprendido en esos momentos empezar mi oración después de pedirle perdón a Dios, decirle gracias Dios por tu obra redentora, gracias Dios por tu amor, gracias porque tengo acceso a ti, gracias porque estoy con vida, gracias por mi casa, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por la iglesia, gracias porque tengo tu palabra. Créanme que un corazón en gratitud cambia siempre tu humor, sí o sí. Hasta mira, puedes estar de malas, enojada, y empiezas a agradecer y luego te das cuenta que eso que estás tan enojada a veces como que se ve un poquito chiquito comparado a todo aquello que tienes que agradecer. Después te dice, ok, una vez que haces esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero recordarte que en la palabra de Dios también nos dice que la paz que Dios nos da no es la paz como la paz de los hombres. A eso se refiere que la paz del hombre se rompe así. Es decir, yo puedo estar en paz y ahorita pasar alguien con una metralleta, ahorita alguien aventar una piedra a mi ventana, ahorita algo sucede allá afuera, ahorita recibo una llamada y se rompe esa paz. Pero la clase de paz que da Dios, esa no es como la dan los hombres. Es una paz sobrenatural, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y dice que en esa paz va a guardar nuestra mente, que con esa paz va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Y también cuando estoy orando, porque me gusta orar en fe, no en mi opinión, pero en lo que dice la palabra de Dios. Yo le digo, Padre, y en tu palabra dice que no me preocupe por nada, que venga delante de ti, y aquí estoy entregándote mi preocupación y te agradezco. Yo diciéndole de una vez a Dios, porque yo sé que eso es lo que va a suceder. Te agradezco por esa paz que va a guardar mi mente y mi corazón. Te agradezco porque tú no mientes, te agradezco porque tu palabra se cumple y tú dices que si yo hago esto, entonces tú me vas a guardar en tu paz. No está una promesa de que a todo se va a solucionar, ya jamás vas a volver a tener ansiedad, ese problema no, pero que en medio del caos voy a poder experimentar la paz de Dios que Él me guarda en Cristo Jesús. Después dice, por lo demás, hermanos, es que aquí viene, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo tengo aquí mi Biblia bastante rayada, no sé si lo pueden ver, pero los versículos del 8 al 9 tengo un bracket y dice acción, y la última parte del versículo 9 lo tengo como resultado. Si yo pienso en todas estas cosas y dice, y lo que aprendí, lo que recibí, lo que oí, eso hago, es decir, obediencia, Dios, el de paz, va a estar conmigo. Nuestra mente no debe de tener dominio de nosotras. En la palabra de Dios nos habla una y otra vez sobre el dominio propio. Yo no tengo dominio de nada, pero puedo tener dominio propio. En ese momento que mi mente está corriendo con las inseguridades, que está corriendo con el qué va a pasar, el que está corriendo con el caos, que está corriendo con el escenarios ficticios, que está corriendo, Dios me da la capacidad de someter mis pensamientos a su obediencia. Y yo me empiezo a recordar, ya todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es verdadero, es especialmente para mí, porque yo, miren, uno de mis dones carnales, sobrepensar y crearme escenarios ficticios y asumir cosas que no son. Y tengo que someter mi mente a lo que dice la palabra de Dios. Y entender esto, o sea, son pasajes de verdad que muy profundos y muy buenos, porque son la verdad de Dios. Porque queremos la paz de Dios, entonces debemos de actuar a la luz de lo que es la palabra de Dios. Por eso les digo que me gusta ver la ansiedad
como el resultado del pecado, porque así puedo entender que tengo libertad en Cristo de ese pecado y que Él me está diciendo que Él me puede dar de su paz. Entonces cuando quiere volver a llegar la ansiedad a mi vida, digo, no. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Porque es el resultado de mi pecado, de mi obsesión con el control, de mi obsesión de los miedos, de las inseguridades. Eso es pecado. Entonces corro a la dependencia del Padre, corro a su palabra. Si tengo que ponerlo en el fondo de mi pantalla, lo pongo. Si tengo que ponerlo a todo volumen, lo pongo. Si tengo que encontrar canciones que hablen de esto, las encuentro, y las pongo. ¿Por qué? Porque tengo que sumergirme en la verdad de Dios para poder experimentar la paz de Dios. Entonces les quería compartir esto porque ya ha pasado mucho tiempo desde que hablé de la ansiedad y sé que es un tema que es predominante, especialmente en tiempos como estos, pero yo siempre pienso que no tengo que vivir a la luz del mundo, que no tengo que vivir aplastada y arrastrada por el pecado, porque Cristo me ha dado libertad del pecado a través de su sacrificio y voy a tomarlo, voy a tomar esa libertad porque Él me la ha dado, porque Él murió en aquella cruz por mi pecado y murió también por lo que el pecado hace en mí. Vivo en un mundo caído totalmente, la vida nunca va a ser perfecta, van a venir tribulaciones, pero dentro de eso Él me promete su paz y yo voy a agarrar de esa paz y voy a permitir que esa paz reine en mi vida. ¿Es fácil? No. Toma práctica. Fallo a veces, sí, y necesito recordarme totalmente, pero es verdad lo que dice su palabra, así que te quiero retar a que veas la ansiedad y cualquier emoción y tu carácter y fallas, que lo veas por lo que es, que lo lleves a la luz de la palabra de Dios y que permitas que esto sea lo que reine en tu mente y en tu corazón.